Bienvenidos a Flechados, donde las historias de amor no siguen reglas, solo el corazón. En esta historia épica, ambientada en el siglo XVII, entre reinos enemigos y alianzas rotas, conocerás a Elara, hija de un poderoso noble de Baldaria, valiente, inteligente y criada para obedecer, hasta que el destino la arrebata de su mundo. Todo cambia cuando cae en manos de Kalen, el temido Lobo Negro, un general del reino enemigo con un pasado tan oscuro como sus ojos, y con un alma que ha olvidado cómo amar. Lo que empieza como una toma de rehén se convertirá en un duelo silencioso entre dos almas heridas que aprenderán a verse más allá del odio, traiciones, decisiones imposibles, pactos rotos y un amor que desafía la guerra. Puede florecer el amor donde solo debía haber rencor. Puede un guerrero temido por todos aprender a proteger sin destruir. ¿Estará Elara dispuesta a enfrentarse a su propio linaje por seguir lo que siente? Si te gustan las historias donde el amor es más fuerte que el miedo, donde las decisiones lo cambian todo y donde el corazón no pregunta de qué lado estás, quédate hasta el final. Suscríbete a Flechados y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si alguna vez has amado lo prohibido, esta historia es para ti. Comienza ahora. El guerrero enemigo me tomó como rehén y yo lo salvé del odio. El cielo aún no se había teñido por completo de rojo cuando la caravana partió del monasterio de Elrath, bordeando el bosque denso de los Montes Grises. Elara de Baldaria, hija del duque Armand, miraba con el ceño fruncido el camino polvoriento que se extendía ante ella. No era la primera vez que viajaba sola, sin la protección directa de su padre, pero aquel trayecto tenía un sabor diferente. El ambiente era tenso. Las sombras del bosque parecían demasiado quietas y los soldados que la escoltaban, aunque disciplinados, mantenían las manos cerca de sus espadas como si esperaran un ataque inminente. El carruaje avanzaba lento. Elara, sentada junto a una dama de compañía que dormitaba, llevaba un libro abierto en las piernas, pero no leía. Sus pensamientos estaban lejos de aquellas páginas. La reunión con los monjes había sido improductiva. Los rumores de guerra entre Baldaria y Ereván crecían día tras día, y la diplomacia, antes tan efectiva, ahora se veía impotente frente al odio acumulado. Nadie parecía tener el control, ni siquiera su padre, que había enviado aquella misión de forma apresurada, casi como una maniobra desesperada para frenar lo inevitable. Un crujido interrumpió el monótono sonido de las ruedas. Luego, otro y otro más. Antes de que Elara pudiera alzar la voz para preguntar qué ocurría, un silbido seco cortó el aire y uno de los jinetes cayó al suelo con una flecha en el cuello. ¡Emboscada!, gritó uno de los soldados desenvainando su espada. El grito fue seguido por un caos de sonidos, relinchos, órdenes, espadas chocando y gritos ahogados. El carruaje se detuvo bruscamente. Elara cayó hacia adelante, golpeándose la frente con el borde de la ventanilla. Cuando logró incorporarse, ya no había nadie visible salvo figuras encapuchadas que se movían entre los árboles como sombras rápidas, certeras. ¡Elara! Su doncella intentó abrir la puerta, pero no tuvo tiempo. Un hombre de rostro cubierto la derribó de un golpe seco, dejándola inconsciente. Antes de que Elara pudiera reaccionar, la puerta del carruaje se abrió de golpe. Un guerrero imponente, con una capa negra y una mirada oscura como el abismo, la observó en silencio. No llevaba armadura completa, pero sí un peto de cuero endurecido con símbolos que ella no reconocía. En su mano, una espada manchada con cintos la sangre reciente. «No grites», dijo con una voz grave, sin titubeos. «No te haré daño, pero vienes conmigo. ¿Quién eres?» Elara alzó el mentón desafiándolo, a pesar del temblor de sus piernas. «Si buscas un rescate,
Mi padre... No me interesa tu padre, interrumpió el hombre. Solo tú. Y sin esperar respuesta, la tomó del brazo y la sacó del carruaje con fuerza contenida. El ara forcejeó, pero él era más fuerte. Sin embargo, no le hizo daño. La sostuvo con firmeza, casi con cuidado, mientras la conducía a un caballo oscuro que esperaba junto al camino. Ella lo reconoció en ese momento. Kailen de Ereban, el infame Lobo Negro, general del ejército enemigo. Había oído hablar de él desde niña. Decían que era más bestia que hombre, que no conocía la piedad y que mataba sin mirar atrás. Pero lo que encontró en su rostro no fue odio, sino algo mucho más inquietante, determinación y un brillo lejano de tristeza. ¿Por qué yo?, preguntó el ara mientras él la alzaba al caballo y montaba detrás de ella. Porque tú eres importante, respondió sin mirarla a los ojos. Más de lo que crees. Galoparon hacia el interior del bosque, dejando atrás el humo, los cuerpos y la desesperación de los soldados que aún luchaban por detener una emboscada que ya estaba perdida desde el principio. El ara no podía dejar de pensar en su doncella, en los hombres que habían caído por protegerla, en lo absurdo de todo aquello. Las ramas golpeaban su rostro mientras cruzaban a toda velocidad la espesura. Kailen no hablaba. Solo la sostenía, con fuerza para que no cayera. Había algo en su silencio que inquietaba más que cualquier amenaza. No era un secuestrador ordinario, no buscaba oro ni venganza inmediata. Había algo más. Cuando por fin se detuvieron, era de noche. El ara apenas podía sentir las piernas. Habían llegado a una especie de campamento improvisado en una cueva oculta entre riscos. Varios hombres y mujeres los esperaban con antorchas. No parecían mercenarios. Algunos vestían como aldeanos, otros llevaban heridas de guerra recientes. Kailen desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Su trato no fue amable, pero tampoco cruel. La condujo al interior de la cueva y ordenó que le prepararan una celda segura, sin cadenas, pero custodiada. «Aquí estarás bien», dijo con voz baja, mientras ella lo miraba con incredulidad. «No planeo venderte ni torturarte, solo necesito que estés viva». «¿Para qué?», insistió ella, sin miedo ya, solo con rabia. «¿Eres tan cobarde que raptas mujeres en vez de enfrentar a mi padre como un hombre?». Kailen no respondió. Solo la miró por fin de frente, y en su rostro marcado por la guerra, el ara vio algo que la desconcertó. Culpa. «Porque no eres solo la hija de un duque», murmuró él, casi para sí mismo. «Eres la llave». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, él se alejó, dejando tras de sí el sonido de sus pasos apagándose en la piedra. El ara se sentó en el camastro áspero y miró alrededor. Estaba sola, en tierra enemiga, sin saber cuál sería su destino. Pero una cosa era segura: no pensaba quedarse callada. Si aquel hombre creía que iba a doblegarla con encierro y silencio, estaba muy equivocado. Y sin saber por qué, pensó en sus ojos, en esa sombra que los habitaba, y en lo mucho que le iba a doler descubrir qué había tras ellos. El amanecer no trajo alivio, apenas un resplandor tenue que se colaba entre los árboles y bañaba la entrada de la cueva en un tono gris y apagado. El ara había pasado la noche en vela, intentando encontrarle sentido a lo que había vivido. Tenía la ropa arrugada, el cabello suelto enmarañado por el viaje y una fina herida en la ceja que comenzaba a doler. Pero lo que más le pesaba era la incertidumbre. Kailen no había regresado. La puerta improvisada, una reja de hierro que no era del todo nueva, se abrió al fin con un chirrido metálico. Una mujer de aspecto firme, cabello oscuro recogido en una trenza y mirada severa, entró con una bandeja. «Soy Marín»,
dijo sin rodeos. Tranquila, no he venido a hacerte daño, solo a darte algo caliente. Elara se mantuvo erguida, observándola con desconfianza. Marín colocó la bandeja sobre una mesa de piedra y se cruzó de brazos. No, pareces una prisionera cualquiera, añadió con tono irónico. Ni lloriqueas ni suplicas. Eso te decepciona, replicó Elara alzando una ceja. No me verás temblar por un poco de encierro. Marín sonrió por primera vez. Fue una sonrisa breve, más cercana a un reconocimiento que a una burla. Entiendo. ¿Por qué Kailen te eligió?, murmuró, aunque aún no lo comparto. ¿Elegirme para qué?, preguntó Elara dando un paso hacia ella. ¿Por qué me ha traído aquí? ¿Qué pretende? Marín no respondió. Se limitó a girar sobre sus talones y salir, cerrando la reja tras de sí. El sonido del cerrojo fue seco. Elara miró la comida, pero no la tocó. Había demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Horas después, cuando el sol ya estaba en lo alto, Kailen apareció. Vestía con una túnica oscura, los brazos cruzados, la espada al cinto. Se detuvo frente a la reja y la observó en silencio. «Vamos», dijo al fin. «No puedes quedarte aquí. Es solo un lugar de paso». Elara se levantó con cautela. «Ah, ¿dónde me llevas ahora? Otra cueva, otro escondite. A mi castillo», respondió sin rodeos. «Allí estarás más segura». «¿Segura de qué?», preguntó, endureciendo la voz. «¿De tus propios hombres?». Kailen apretó los labios, pero no contestó. Le hizo un gesto a Marín, que había vuelto con un abrigo grueso. Elara lo aceptó sin dar las gracias. Caminó entre los hombres que la esperaban fuera. Todos la miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, otros con recelo. Ninguno habló. El viaje duró medio día. Cabalgaron sin pausa a través de bosques espesos, valles pedregosos y caminos estrechos. Al atardecer, se alzaron ante ellos los muros de piedra oscura del castillo de Galdor, una antigua fortaleza encaramada sobre un acantilado que dominaba un río caudaloso. No era majestuoso como los palacios de Valdaria, pero imponía respeto. Las torres eran altas y los muros gruesos. Las banderas ondeaban al viento con el emblema de un lobo negro sobre fondo rojo. Elara sintió un escalofrío. Aquello no era un sitio de cortesía ni un lugar de descanso. Era una fortaleza de guerra, un reflejo exacto de quien la comandaba. Elara fue conducida a una habitación amplia, con paredes de piedra y una chimenea encendida. No había barrotes, pero tampoco ventanas por las que escapar. La cama era firme, las mantas limpias y un pequeño escritorio con papel y tinta adornaba un rincón. No era una celda, pero tampoco un aposento real. «Aquí dormirás», dijo Kailen entrando tras ella. «Comerás lo mismo que yo, no estás en prisión, no aún». «¿Y por qué debería confiar en ti?», preguntó ella dándose la vuelta. «Porque no me has encadenado, porque me das sopa caliente y una cama decente». Kailen la miró con intensidad. «Porque si hubiese querido hacerte daño, ya lo habría hecho», dijo con voz baja, casi ronca. «No estoy jugando, Elara, y tú tampoco deberías hacerlo». Ella sostuvo su mirada. Aquel hombre era un misterio. No se comportaba como un verdugo, pero tampoco como un salvador. Era algo intermedio, algo roto, algo contenido. «Entonces dime por qué me has traído aquí», exigió. «No aceptaré más silencios». Kailen dudó un momento. Luego se acercó a la chimenea y se detuvo frente al fuego. «Porque necesitaba alguien que Valdaria no pudiera ignorar, pero también», hizo una pausa, «porque si todo se viene abajo, quiero que tú sepas la verdad, desde dentro». «¿La verdad sobre qué?», él no respondió. Dio media vuelta y salió sin despedirse, dejándola de nuevo con más preguntas que respuestas. Esa noche, Elara se quedó despierta junto al fuego.
Había escrito una carta, pero no tenía a quién enviársela. Pensó en su padre, en cómo reaccionaría al saber que estaba en manos del enemigo, pero algo en su interior le decía que no vería ejércitos llegar a rescatarla. No enseguida. El castillo estaba en silencio, salvo por el crujir de la madera y el silbido del viento en las almenas. Afuera los lobos aullaban. Elara se acercó a la ventana enrejada que daba al patio interior y observó las antorchas encendidas, las figuras entrenando incluso de noche, la disciplina de aquel ejército que tanto temía. Y allí, en la sombra de una torre, vio la silueta de Kaylen, solo, de pie, mirando al horizonte como si esperara que algo o alguien llegara a reclamarlo. Pero nadie venía. A los pocos días de su llegada, Elara descubrió que el castillo de Galdor era mucho más que un bastión militar. Era un microcosmos habitado por hombres y mujeres que, como ella, vivían bajo una constante amenaza. Pero a diferencia de lo que le habían enseñado en Baldaria, no encontró allí monstruos sedientos de sangre ni soldados sin alma. Encontró campesinos, artesanos, jóvenes aprendices de herrero, incluso niños correteando por los pasillos cuando creían que nadie los veía. La primera vez que pidió salir de sus aposentos, Marín la observó con desconfianza. ¿Quieres pasear?, preguntó con los brazos cruzados. ¿No temes que esto sea una trampa? Prefiero la verdad de una trampa a la comodidad de una mentira, replicó Elara sin titubear. Marín la acompañó por los pasillos del castillo. No la llevó por la ruta más fácil, sino por una galería estrecha y oscura, cuyas paredes estaban llenas de inscripciones antiguas. Elara pasó los dedos por una de ellas, tallada con símbolos que no reconocía. ¿Qué significa esto?, preguntó. Es antiguo, respondió Marín sin detener el paso. De cuando Erevan aún no tenía nombre, de cuando todo esto era solo tierra quemada. Salieron al patio interior. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Un grupo de soldados se entrenaba con lanzas bajo la supervisión de un veterano. Uno de ellos, al ver a Elara, detuvo el ejercicio y la saludó con un gesto educado. Marín le devolvió un asentimiento breve. ¿Todos estos hombres siguen a Kaylen?, preguntó Elara. No solo lo siguen, respondió Marín. Le deben la vida. A muchos de ellos los salvó cuando nadie más lo haría, incluida yo, Elara. Se volvió hacia ella, sorprendida. ¿Tú también? Marín asintió lentamente. Era hija de un herrero. Mi aldea fue saqueada por bandidos de Baldaria hace 10 años. Fui la única que sobrevivió. Los soldados de tu reino me dejaron allí, entre los cadáveres. Kellen me encontró cuando aún era solo un recluta. Me dio comida, me enseñó a pelear. Nunca me preguntó nada. Elara bajó la mirada. No era la primera vez que escuchaba historias de abusos cometidos en nombre de Baldaria, pero siempre las había considerado exageraciones o propaganda enemiga. Ahora empezaban a tener nombre, rostro, voz. ¿Y por qué él?, empezó a preguntar, pero se detuvo. Marín ya no estaba junto a ella. Se había adelantado como si supiera que aquella pregunta aún necesitaba madurar. Esa tarde, Elara pidió tinta y papel. Comenzó a escribir una especie de diario. No tenía intención de publicarlo, ni de que lo leyera su padre. Era para sí misma, una forma de dar sentido a lo que vivía. Aquí, en el castillo del enemigo, escribió, he descubierto más humanidad que en muchas recepciones reales de mi propia corte. Al anochecer, Kellen la invitó, si es que se le puede llamar invitación, a cenar en el salón principal. La mesa era alargada, sencilla, sin adornos, nada de candelabros de plata ni copas de cristal, solo madera, pan y vino áspero. Elara se sentó frente a él. No había guardias ni armas visibles, solo los dos, en silencio. Por un instante no
parecían enemigos. Solo dos personas forzadas a compartir un mismo espacio, una misma realidad. «No esperabas esto, ¿verdad?», dijo Kellen tras un largo silencio. «¿Qué parte? No ser torturada, no estar encadenada, o el pan decente». Kellen esbozó una sonrisa breve, apenas un gesto. Su rostro era más joven de lo que ella había imaginado. Tal vez no tenía más de 30 años, pero sus ojos, oscuros como el acero húmedo, hablaban de alguien que había visto demasiado. «Eres distinta», dijo él bebiendo un sorbo de vino. «Muchos en tu lugar ya habrían intentado envenenarme con la cuchara». «Aún no me has dado cuchara», replicó ella. Volvió el silencio, pero esta vez no fue incómodo. Era denso, cargado de pensamientos no dichos. «¿Por qué elegiste este castillo para traerme?», preguntó de pronto. «No está cerca de la frontera, no tiene salidas rápidas». Kellen apoyó los codos sobre la mesa. «Porque aquí es donde crecí», respondió. «Donde aprendí a sobrevivir, donde fui convertido en lo que soy». «¿Y qué eres exactamente?», Kellen la miró. Sus ojos se endurecieron, como si se preparara para una confesión que no terminaba de salir. «Un error», murmuró. Elara no supo qué responder. Pasaron los días. Elara paseaba por el castillo cada vez con más libertad. Aprendió los nombres de algunos soldados. Habló con una cocinera que había perdido a sus 2 hijos en la guerra. Escuchó historias de aldeanos que habían huido de los saqueos de Baldaria. Y cada testimonio era una grieta más en el muro de certezas que había construido durante toda su vida. Una mañana descendió por su cuenta a las criptas. No lo había planeado. Una puerta entreabierta, un pasillo apenas iluminado, la curiosidad. Las criptas eran frías, silenciosas. Allí encontró tumbas antiguas, algunas con inscripciones talladas con manos inexpertas. En una de ellas alguien había dejado flores secas. Elara se agachó y leyó el nombre: Lirien, madre. Unos pasos detrás de ella la alertaron. Kellen apareció en el umbral. Su expresión era seria, pero no molesta. «No suelo recibir visitas». «Aquí», dijo. «¿Era tu madre?», preguntó Elara en voz baja. Kellen asintió. Caminó hacia la tumba, se arrodilló y colocó una nueva flor sobre la lápida. «Murió cuando yo tenía 8 años, una flecha perdida. Nunca supe de qué lado venía». «¿Y tu padre?», Kellen suspiró. «No importaba. Nunca estuvo realmente». Elara lo observó en silencio. No preguntó más. No hizo falta. Esa noche, al regresar a su habitación, Elara se miró al espejo. Se sorprendió al verse distinta, no por la ropa ni por el polvo del día. Algo había cambiado en su expresión. Había menos ira, menos miedo, y algo que aún no sabía si quería reconocer: compasión. No estaba segura de si comenzaba a entender al enemigo, o si, peligrosamente, empezaba a entenderse a sí misma a través de él. La noche llegó con una tormenta inesperada. Vientos helados azotaban las torres del castillo de Galdor y la lluvia repiqueteaba con fuerza contra los muros de piedra. Elara no lograba dormir. El fuego en su chimenea chisporroteaba con vida, pero el calor no alcanzaba a calmar el torbellino que sentía por dentro. Desde su llegada, todo lo que creía saber se había puesto en duda. Había comenzado por observar a sus captores como enemigos, luego como soldados, y ahora como personas. Marín, con su historia dura y su firmeza. Los niños en el patio, sin armas ni odio. Y Kellen, sobre todo Kellen. Él era un misterio inquietante, brutal y silencioso. Un hombre que no pedía perdón, pero tampoco buscaba ser temido. Había en él una dualidad imposible de ignorar:
la de alguien que se había endurecido tanto por fuera que había olvidado cómo usar las palabras para protegerse. El ara se levantó, envolviéndose en un manto grueso, y cruzó la habitación. Abrió la pequeña ventana enrejada, dejando que el aire frío le golpeara el rostro. Fue entonces cuando oyó los gritos, gritos reales, no imaginaciones. Corrió hacia la puerta. Antes de que pudiera abrirla, ésta se abrió sola y Marín apareció jadeando. «No salgas», ordenó empujándola hacia atrás. «¿Qué está pasando?» «Un traidor. Uno de los nuestros ha intentado asesinar a Kaelen en el ala sur. Está herido, pero vivo». El ara sintió que el cuerpo se le enfriaba por dentro. Marín ya se giraba para marcharse cuando el ara la sujetó del brazo. «Llévame con él. No puedes. Es peligroso. No me importa. Si te tengo que seguir por todo el castillo, lo haré. Llévame». Marín, contra todo pronóstico, accedió. Lo encontró en una sala secundaria rodeado de soldados. Estaba sentado, con la camisa rasgada y el hombro cubierto de sangre. Un corte profundo atravesaba su clavícula, aunque ya estaban cosiéndolo. El ara se acercó sin pensar. Kaelen alzó la mirada al verla. Sus ojos estaban cargados, no de dolor físico, sino de otra cosa más honda, de traición. «¿Quién fue?», preguntó ella en voz baja. «Un hombre que entrené yo mismo», respondió Kaelen con una mueca amarga. Al parecer, su lealtad no era tan firme como creí. El ara se sentó junto a él, sin pedir permiso. Uno de los curanderos le pasó un baño limpio y ella, sin pensar demasiado, empezó a limpiar el sudor de su frente. Kaelen no la apartó. Su respiración era pesada pero constante. La cercanía entre ambos era nueva, intensa y extrañamente íntima. «Podías haber muerto», murmuró ella. «No sería la primera vez que lo intentan. Pero esta vez sí habría dolido». Él giró el rostro para mirarla directamente. Por un instante, la dureza habitual desapareció, dejando ver al hombre que se escondía debajo. Vulnerable, cansado, humano. «¿Te dolería a ti?», preguntó con voz ronca. El ara tardó en responder. «No sé qué me dolería más, si perderte o no saber qué habría pasado si hubieras vivido». Un silencio denso se instaló entre ambos. La sala, el castillo, la tormenta fuera, todo se volvió un susurro lejano. «El ara», susurró Kaelen, y por primera vez su voz no sonó a orden ni advertencia, sino a súplica contenida. «No sé en qué momento empezaste a importarme, pero lo hiciste, y eso me pone en peligro. A ti, a todos». «Entonces no lo digas», murmuró ella. «Solo deja que pase lo que tenga que pasar». Lo llevaron a descansar a sus aposentos y ella insistió en acompañarlo. Marín la miró de reojo, pero no se interpuso. El ara se quedó sentada en un rincón, velando su sueño. En la penumbra de la habitación observaba cómo la respiración de Kaelen se volvía más tranquila, más profunda. Ya no era el lobo del campo de batalla, sino un hombre dormido, agotado, expuesto. Sin saber por qué, se levantó. Caminó hasta una mesilla donde había una pequeña flor roja, marchita, olvidada entre pergaminos. La tomó entre los dedos. Era una rosa seca, conservada a pesar del tiempo. La acercó a su nariz, pero ya no tenía fragancia, solo la forma, el recuerdo. Kaelen se removió. «La trajo mi madre», dijo de pronto con los ojos aún cerrados, «de un viaje a la frontera. Dijo que era la flor más bella que había visto jamás. ¿Y la guardaste todo este tiempo?» «Sí. Cuando murió, me la escondí en la bota. Me acompañó en cada batalla, en cada derrota, y nunca me atreví a tirarla». El ara se sentó a su lado. «No estás tan roto como crees». Kaelen abrió los ojos y la miró. Acarició la flor con la yema de los dedos y luego los de ella. La conexión era pura, sincera y tan intensa que ninguno
Se atrevía a hablar de lo que sentían con palabras, porque decirlo sería darle forma, hacerlo real, y eso podía destruirlo todo. «Descansa», le susurró ella, y él obedeció. Esa noche, mientras velaba el sueño del guerrero que la había tomado como rehén, Elara entendió que algo dentro de ella se estaba rompiendo, o tal vez reconstruyendo. No era el síndrome del cautivo, ni un engaño emocional, era otra cosa. Era el principio de una historia que no debía ser contada, una historia que los haría enemigos del mundo y aliados de su propia verdad. Y sin saber por qué, se aferró a la rosa marchita, porque incluso lo que ha dejado de oler puede seguir siendo hermoso. La nieve había comenzado a derretirse y, con ella, el hielo que cubría ciertas partes del alma de Elara. En el castillo, los días se habían vuelto extrañamente monótonos, como si el conflicto exterior se hubiera suspendido en el aire. Sin embargo, esa calma no era real, se sentía más bien como el instante que precede a una tormenta. Lo notaba en los rostros de los soldados, en los silencios cada vez más prolongados de Marín y sobre todo en Kellen. Después del ataque, el general se había replegado sobre sí mismo. Apenas hablaba, entrenaba con furia y evitaba estar a solas con Elara más de unos minutos. Aún así, cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire parecía vibrar con algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Una noche, Marín entró en la habitación de Elara con una sonrisa torcida y una túnica en las manos. «Vístete. Hoy se celebra la Noche de los Pétalos Rojos en la aldea, la que es una festividad tradicional de Ereván. Música, máscaras, danzas. Kaelen ha decidido que tú también vengas. ¿Yo? ¿Fuera del castillo? ¿Entre el pueblo?» «Con una máscara», respondió Marín. «Nadie sabrá quién eres, al menos si no abres demasiado la boca». Elara tomó la túnica entre sus dedos. Era sencilla, de lino rojo oscuro con detalles bordados en hilo negro. No tenía joyas ni la estructura pesada de sus vestidos de Baldaria, pero era elegante, ligera y curiosamente hermosa. «¿Por qué quiere llevarme? Tal vez quiera que veas algo, o tal vez quiera que el pueblo te vea a ti. No lo sé, pero va a ser una noche distinta y peligrosa», dijo, mirándola con seriedad. «Hay muchas máscaras, pero no todas esconden sonrisas». El viaje a la aldea fue corto, pero silencioso. Kaelen y Elara cabalgaban juntos, ambos vestidos, con capas oscuras y máscaras de madera finamente talladas. La de él era la de un lobo, oscura, feroz, imponente. La de ella, la de una garza con formas suaves, casi delicadas. Al llegar, la escena los envolvió con su luz. Antorchas por doquier, guirnaldas de pétalos rojos colgando de los árboles, música viva resonando desde una pequeña plaza central. El aire olía a vino dulce y especias. La gente bailaba, reía, giraba en círculos al ritmo de los tambores y las flautas. Elara descendió del caballo con ayuda de Kaelen. Él no soltó su mano de inmediato. La miró, con la máscara cubriéndole el rostro, y dijo: «Esta noche no eres rehén, no eres noble, no eres nada más que una mujer entre la multitud». Ella asintió sin saber qué responder. Se sentía nerviosa, pero también libre. Por primera vez en semanas no había muros, ni guardias, ni rejas entre ellos. Solo esa noche, solo esa posibilidad. Caminaron entre los puestos de comida, donde niños disfrazados jugaban a intercambiar pétalos a cambio de dulces. Una anciana les ofreció pan de canela, y Kellen, contra todo pronóstico, lo aceptó. Se lo dio a Elara sin decir una palabra. Ella mordió un trozo y sonrió. Hacía años que algo tan simple no le sabía tan bien. «No te pegan los bailes, ¿verdad?»,
dijo ella tras ver cómo Kaylen evitaba pasar cerca de la música. «No me pega que me pisen los pies», respondió él sin perder el tono seco. «Yo tampoco soy buena bailarina», dijo Elara. «Pero si nadie nos ve, ¿quién juzga?». Kaylen la miró, dudó, y luego, sorprendentemente, le tendió la mano. Solo esta vez, bailar con Kaylen fue como intentar dominar una tormenta. Al principio, sus pasos eran duros, mecánicos, pero poco a poco, como si la música fuera desarmándole, sus movimientos se volvieron más suaves, más precisos. Elara se dejó guiar. El contacto de sus manos, el calor que pasaba a través de la tela, la forma en que sus cuerpos se acercaban, sin tocarse del todo. Todo era una danza invisible de tensión contenida. Giraron, rieron, sí, rieron. Y cuando la música se apagó por un instante, quedaron de pie, el uno frente al otro, respirando con fuerza. «Eres otra persona esta noche», susurró Elara. «Tú también. Entonces, ¿por qué siento que nos parecemos más ahora que nunca?». Kaylen no respondió. Solo alzó una mano y rozó con los dedos la máscara de ella, como si quisiera verla. No lo hizo. En cambio, bajó la mano y dijo: «Ven, quiero enseñarte algo». Salieron del bullicio y caminaron hacia un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Allí, bajo un árbol solitario, Kaylen se detuvo y señaló el cielo. «Aquí venía mi madre cuando necesitaba paz. Me traía de niño. Me decía que mirar las estrellas era recordar que hay algo más allá, de los reinos y las guerras». Elara lo observó. El lobo, el guerrero temido, el hombre que la había tomado como rehén. Hablaba de estrellas con una dulzura imposible de fingir. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué buscabas al traerme aquí?». Kaylen la miró. «Buscaba saber si aún puedo confiar, si aún puedo sentir. Pensé que te necesitaba para negociar con Baldaria, pero ahora no estoy seguro de si no eres tú quien me está salvando a mí». Elara tragó saliva. El viento movía su capa y su máscara ya no era un escudo, sino una barrera que deseaba quitar. «Kaylen», murmuró, y él dio un paso más. No se besaron, no esa noche, pero hubo un instante eterno en el que sus respiraciones se unieron y el mundo pareció inclinarse hacia ellos. Lo no dicho, lo contenido, fue más poderoso que cualquier caricia. Cuando regresaron al castillo, en silencio, con las máscaras aún puestas, ambos supieron que algo había cambiado, irremediablemente. El amanecer después del festival llegó más silencioso que de costumbre. Las antorchas se habían apagado, los músicos dormían en esquinas con copas vacías y sonrisas vencidas, y el castillo, aunque intacto, parecía respirar distinto, como si hubiese sido testigo de algo que ninguno de sus muros sabría cómo explicar. Elara despertó tarde. Aún llevaba el cabello con restos de flores secas, y cuando se incorporó, sintió un leve temblor en el pecho. No sabía si era por el vino, por el baile o por lo que no había ocurrido la noche anterior, porque no se habían besado, no se habían confesado, pero sí habían cruzado una línea, invisible, intangible y sin embargo definitiva. Kaylen no apareció durante la mañana. Marín le explicó de forma escueta que estaba atendiendo asuntos militares, pero Elara notó algo extraño en su tono, como si ocultara algo. Decidió no insistir. En lugar de eso, pidió permiso para visitar la biblioteca del castillo, y Marín, tras dudar un segundo, accedió. La biblioteca era una sala profunda, con techos altos, libros encuadernados en piel agrietada y estantes cubiertos de polvo. No era un lugar frecuentado. Allí no se leían tratados de poesía ni romances.
Era un espacio para registros, mapas y cartas antiguas. Elara se perdió entre los documentos, hojeando cartas de nobles caídos, informes de frontera, descripciones de cosechas y nacimientos. Buscaba, no sabía bien qué. Tal vez una forma de comprender, tal vez una prueba de que no todo era mentira, y entonces lo encontró. Un legajo de papeles atado con una cinta de cuero viejo. Entre ellos, sobresellada con el sello de Baldaria, estaba una carta. La reconoció antes de leerla. El lacre, el trazo elegante pero rígido, era la letra de su padre. Miró a su alrededor. Nadie. Abrió con cuidado el papel y lo leyó. A Lord Thorn, al servicio del Consejo del Norte de Erevan. Como acordado, les entregaremos a la hija del duque Armand en la caravana del paso de Elrad. Fingiremos un intento de negociación. Deberán interceptarla sin dejar testigos. Baldaria no reclamará rescate. Será útil para su presión interna. Una vez tomada, el pacto podrá sellarse con el beneficio mutuo de nuestras alianzas futuras. Alaric, rey de Baldaria. El mundo de Elara se resquebrajó en un instante. No había sido capturada, había sido entregada. Su propio padre, su reino, la habían utilizado como pieza de ajedrez en un juego de poder. Elara sintió cómo el estómago se le cerraba. Las manos le temblaban. La ira trepó desde su pecho hasta su garganta, quemándole por dentro. Se sentó. No podía hablar. No podía ni respirar. Durante años había defendido a Baldaria como un bastión de justicia, de honor, de civilización frente al salvajismo de Erevan. Pero aquella carta, aquella maldita carta, lo derrumbaba todo. Y Kellen lo sabía. Por eso la había tomado. Por eso no había pedido rescate. Porque sabía que nadie vendría por ella. El golpe fue tan fuerte que no supo cuánto tiempo estuvo. Allí, sentada entre libros viejos y telarañas, con la carta temblando en sus manos, al anochecer, Kellen apareció en la biblioteca. No la buscaba a ella. Llevaba papeles, buscaba mapas, pero se detuvo en seco al verla. Elara no alzó la mirada. Solo extendió la carta, él la leyó. Despacio, en silencio, y cuando acabó, la dejó sobre la mesa con una delicadeza dolorosa. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó ella, aún sin mirarlo. Desde antes de tomar la decisión de ir a por ti. ¿Y no pensaste decirme nada? Sí, 1000 veces, pero no sabía si querías saberlo o si podrías soportarlo. Elara lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no se las permitió caer. Siempre pensé que el odio venía de vuestro lado, que eran los enemigos los que jugaban. ¡Es sucio! Pero ahora, Kellen se acercó. No intentó tocarla, solo la observó con una mezcla de respeto y tristeza. Ahora entiendes por qué lucho, no por poder, no por venganza, sino porque me arrebataron todo. Y ahora a ti también. No me han arrebatado, respondió Elara, firme. Todavía no. Kellen la miró con más atención, como si esa afirmación le devolviera algo que él mismo había perdido. ¿Qué vas a hacer con eso? Señaló la carta. No lo sé, confesó ella. Pero no pienso callarme, ni quedarme sentada. Si me trajiste aquí para que viera la verdad, enhorabuena, la he visto. Y ahora me toca a mí elegir. Esa noche, Elara quemó la carta en su habitación. No porque quisiera ocultarla, sino porque ya no necesitaba leerla más. Las palabras estaban grabadas a fuego en su memoria, y mientras observaba cómo las llamas devoraban el papel, comprendió que ya no era la misma, no era la hija dócil, no era la noble protegida por un apellido. Ahora era una mujer con una verdad, con una herida abierta, con una causa, y al otro lado de la puerta, sin atreverse a llamar, Kellen
Escuchaba el crujir del fuego y sabía que ella había cambiado y que ya no había marcha atrás. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual, como si el castillo entero se hubiese detenido a la espera de la decisión de Elara. Ya nadie le impedía recorrer los pasillos, ni necesitaba el permiso de Marín para usar la biblioteca o cruzar el patio. Las puertas ya no estaban cerradas, y sin embargo ella no se marchaba. Kaelen no volvió a mencionar la carta. Se mantenía ocupado en sus labores, entrenando a nuevos reclutas, revisando mapas de frontera, atendiendo informes de espionaje. Pero Elara sentía su presencia incluso cuando no lo veía. Un silencio compartido había comenzado a nacer entre ellos, uno lleno de cosas no dichas, pero latentes. Una tarde Marín la encontró sentada junto a una fuente del patio interior, escribiendo en su cuaderno. La observó con esa mezcla de juicio y respeto que parecía ser su lenguaje natural. «¿Qué haces?», preguntó con los brazos cruzados. «Anoto cosas», respondió Elara sin levantar la vista. «Lo que pienso, lo que siento, lo que dudo». «¿Y no anotas lo que vas a hacer?». Elara cerró el cuaderno. «No aún». Marín se sentó a su lado, algo que jamás había hecho antes. Guardó silencio unos segundos, como si buscara las palabras más precisas. «Podrías marcharte. Tienes acceso a los establos, a los caminos. No hay vigilancia sobre ti. Lo sabes, lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí?». Elara la miró. «Porque aún no he terminado». Marín la observó con más detenimiento, buscando mentiras en su rostro. No encontró ninguna. «Kellen cree que esto te destruirá», dijo por fin. «Cree que si llegas a conocerlo del todo, no podrás mirarlo igual, que volverás a verle como lo que fue». «¿Y tú qué crees?», preguntó Elara. Marín suspiró. «Yo creo que nadie debería enamorarse de un hombre que no se cree digno de amor». Elara no respondió. No porque no tuviera algo que decir, sino porque por primera vez en su vida las palabras no bastaban para describir lo que sentía. Esa noche, Kaelen la esperaba en los jardines. No había avisado, no había dejado recado alguno. Pero cuando Elara se asomó por la ventana, lo vio allí de pie bajo una higuera desnuda, con el rostro alzado hacia las estrellas, como si la estuviera esperando sin saber por qué. Bajó sin hacer ruido. Caminó hasta él con paso firme, sin esconderse. Kellen no se giró. «No te has ido», dijo sin mirarla. «No», respondió Elara. «No me he ido». «¿Y por qué?». «Porque si me marchara ahora, sería como si todo esto no hubiese significado nada». Kellen bajó la mirada. Sus ojos estaban oscuros, pero no fríos. «Eres libre, Elara. No te he retenido. Nunca lo hice. No, solo me diste razones para quedarme». Hubo un silencio cargado. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. El mundo parecía haberse encogido hasta caber entre ellos dos. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», dijo ella con voz temblorosa. «Que eras el enemigo, que ibas a matarme, que ibas a romperme». «¿Y ahora?», preguntó él, apenas un susurro. «Ahora pienso que ya lo hiciste, que me rompiste, pero no con tus armas, con tu verdad, con tus ojos, con tu forma de resistir». Kellen la miró de frente. No había arrogancia ni deseo animal en su expresión, solo un miedo profundo, casi infantil, como si no supiera cómo recibir aquello. «No merezco que te quedes», dijo con la voz rota, «ni tu ternura, ni tu compasión. He hecho cosas que tú no podrías perdonar. He derramado sangre de inocentes. He obedecido órdenes que me destrozaron por dentro. No soy un héroe, Elara». «Lo sé», respondió ella, «y por eso estoy aquí». Kellen dio un paso hacia ella, luego otro. Cuando estuvo tan cerca que sus respiraciones se confundieron, alzó una mano y le acarició la mejilla. Elara cerró los ojos.
No necesitaba nada más. Si te quedas, el mundo se volverá contra ti, susurró él. Serás traidora, serás exiliada, no volverás a tu mundo. Entonces construiré otro, dijo ella, uno donde tú no tengas que esconder tu alma. Y en ese momento se besaron. No fue un beso contenido ni temeroso. Fue un beso que reclamó todo lo que habían perdido, que habló de heridas abiertas, de confianza, de entrega. Elara sintió que caía y se elevaba al mismo tiempo. Los labios de Kaylen eran firmes, pero no rudos. Su abrazo era fuerte, pero no posesivo. La sostenía como si al fin tuviera algo que no quería perder. Cuando se separaron, ninguno dijo una palabra. No hacía falta. Ella ya no era una prisionera, él ya no era su captor. Y ambos sabían que lo que acababa de comenzar era más peligroso que cualquier guerra. Al día siguiente, Marín la observó cruzar el patio, con el rostro sereno, y el paso firme. ¿Te vas?, preguntó. No, respondió Elara. Me quedo. ¿Estás segura? Por primera vez en mi vida. Y Marín, que había visto muchas mujeres caer por amor, bajó la cabeza y sonrió. La nieve había vuelto a caer esa noche, lenta, silenciosa, cubriendo de blanco los tejados del castillo de Galdor. Era una de esas noches en las que el mundo parecía callarse, como si respetara el peso de lo que estaba por ocurrir. Kaylen no cenó con sus hombres, tampoco se entrenó. Pasó la tarde encerrado en la torre oeste, donde solía guardar documentos antiguos y mapas gastados. No había orden en aquel lugar, solo montones de pergaminos y trozos de su historia desperdigados por el suelo. Cuando Elara subió hasta allí, lo encontró de espaldas, observando una vieja armadura colgada en la pared. No era la suya, era pequeña como hecha para un adolescente. Es la primera que usé, dijo él sin girarse. Me la pusieron a los 15 años. Ni siquiera sabía sujetar bien una lanza. Elara dio un paso adelante, despacio. ¿Quién? ¿Te la dio? Lord Cyril, el mismo que me arrastró a su castillo cuando mi madre murió. Dijo que me salvaría y lo hizo, pero a su manera. Kaylen se volvió. Tenía las manos manchadas de polvo y los ojos tan oscuros como la noche cerrada. No había rastro de orgullo en su voz, solo un cansancio profundo, de esos que no se curan con sueño. ¿Sabes qué es lo peor de la guerra?, preguntó. No la sangre, no el miedo. Lo peor es cuando deja de dolerte, cuando te acostumbras, cuando matas y duermes como si nada. Elara no dijo nada, solo lo escuchaba. Él necesitaba decirlo y ella necesitaba oírlo. Lord Cyril me entrenó como a un perro. Me decía que el odio era lo único que me haría fuerte, que mi dolor era un arma y que debía afilarla todos los días. Me mandó a mi primera batalla antes de que me saliera barba. Me hizo presenciar cómo quemaban una aldea para dar ejemplo. Me obligó a elegir qué prisionero debía morir. Y yo lo hice. Kaylen, no me mires así. No busco lástima, solo quiero que sepas lo que hay detrás de esto. Señaló su pecho, su rostro, su armadura. Esto no es fuerza, es cicatriz. Cada orden que obedecí me robó algo. Algo que tú estás devolviéndome poco a poco, y eso me asusta más que cualquier enemigo. Elara se acercó. Lo miró a los ojos. Él agachó la cabeza avergonzado. He sido muchas cosas, continuó. Asesino, general, herramienta de otros. Pero contigo no sé qué ser. Me rompes las defensas sin tocarme. Me haces querer quedarme quieto, dejar de luchar. ¿Y eso está mal?, susurró ella. No lo sé, pero nunca lo he hecho y no sé cómo se sobrevive a la paz. Elara alzó una mano y le rozó la mejilla. Él cerró los ojos, como si ese simple contacto lo debilitara más que una herida abierta. No, tienes que saberlo ahora, dijo ella con ternura. Solo tienes que permitirte sentirlo. Por una vez, Kaylen la abrazó.
no con pasión desbordada ni con deseo salvaje. La abrazó como quien se aferra a la única tabla en mitad de un naufragio. Y ella lo sostuvo, sin preguntas, sin juicios. Aquella noche no durmieron en camas separadas. En la habitación de Kaylen, la chimenea ardía suavemente, iluminando las paredes de piedra con una luz cálida y temblorosa. Elara se acercó primero, dejando que sus dedos soltaran el lazo de su túnica. Con calma, Kaylen la miraba inmóvil, como si temiera que al tocarla todo se desvaneciera. «No tienes que demostrar nada», le dijo ella. «No soy una conquista, no eres un monstruo. Y si te rompo, entonces me reconstruyo, pero no sin ti». Se acercaron despacio. Se tocaron como quien lee un secreto en braille, con dedos temblorosos pero seguros. Cada caricia era una confesión, cada beso una rendición. El cuerpo de Kellen temblaba bajo las manos de Elara, no por deseo, sino por miedo a que el momento se rompiera, a que no fuera real. Hicieron el amor en silencio, como quien reza sin palabras. No fue violento ni urgente, fue humano, con pausas, con miradas, con gestos lentos de cuidado. Y cuando terminaron, no se separaron. Permanecieron abrazados, con la piel aún ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Kaylen acariciaba el cabello de Elara como si aún no pudiera creer que estuviera allí. Ella, acurrucada contra su pecho, pensó que nunca antes había sentido tanta verdad en el cuerpo de un hombre. «¿Me creerías si te dijera que nunca lo había hecho así?», susurró él con una sonrisa casi culpable. «Te creería todo», respondió ella, «excepto que no me quieres». Kaylen no contestó, pero la abrazó más fuerte. Cuando el sol empezó a asomar y el fuego de la chimenea ya se había extinguido, Elara abrió los ojos. Kaylen dormía profundamente, el rostro más tranquilo de lo que jamás lo había visto. Ella se levantó, se cubrió con una manta y se acercó a la ventana. El paisaje de Ereván se extendía ante ella, frío, salvaje, herido. Y sin embargo, ya no lo veía como enemigo, era su presente y Kaylen su elección. Sabía que las consecuencias llegarían, que el mundo no permitiría ese amor sin castigo, pero por primera vez en su vida estaba dispuesta a luchar, no por un reino, no por un apellido, sino por un hombre que había aprendido a amar, no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. El sol apenas despuntaba cuando un cuerno de guerra rompió el silencio del amanecer. Elara, aún adormecida, se incorporó de golpe en el lecho de Kaylen. Él ya no estaba. La chimenea apagada, la habitación fría. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Se vistió con rapidez y corrió por los pasillos de piedra que ya vibraban bajo los pasos apresurados de soldados y mensajeros. El castillo se había despertado con una tensión espesa, como si todos supieran que el tiempo de la calma había terminado. Marín la interceptó al final de las escaleras. «¿Qué ocurre?», preguntó Elara con el pulso acelerado. «Noticias del norte», respondió Marín con rostro sombrío. «Lord Thorn ha tomado el bastión de Yalmar con ayuda de mercenarios. Dice que actúa por el bien de Ereván, pero en realidad quiere el control y ha pedido tu cabeza como prueba de lealtad de Kellen». Elara se quedó helada. «¿Mi cabeza?». «Ha enviado un mensaje esta madrugada», continuó Marín. «Dice que si Kellen no entrega a la noble de Valdaria, tomará eso como traición y marchará hacia Galdor con sus hombres». Elara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquello no era una amenaza política, era una declaración de guerra. «¿Dónde está Kellen?». «En la sala de guerra». «Pero no quiere que entres, está enfurecido». Elara no esperó autorización. Caminó con decisión por los corredores hasta llegar al salón donde se trazaban las estrategias. Al entrar, la escena era caótica.
mapas abiertos, voces elevadas, órdenes que volaban como flechas. Y en el centro, Kellen, de pie, con el ceño fruncido, las manos apoyadas sobre la mesa. Cuando la vio, todos se callaron. «Necesito hablar contigo», dijo ella sin rodeos. Kellen asintió, señalando una puerta lateral. Entraron. Allí, solos, el silencio era absoluto. «¿Lo sabías?», preguntó ella. «Thorn siempre ha ambicionado más de lo que le corresponde», gruñó Kellen, pero no esperaba que actuara tan pronto, ni con tanta violencia. «¿Y qué vas a hacer?», él la miró, la mandíbula tensa. «Lo que siempre hago, resistir y entregarme». La pregunta flotó entre ellos como una amenaza velada. Kellen apretó los puños. «No, jamás, aunque eso signifique perder tu posición, tu ejército, tu reino». Kellen se acercó, tan cerca que Elara pudo sentir su respiración. «Elara, eres lo único verdadero que tengo. No pienso negociar con tu vida». Ella alzó el mentón, decidida. «Entonces déjame ayudarte». «¿Ayudarte?», repitió él con una mezcla de asombro y miedo. «¿Cómo?». «Déjame ser la moneda». Pero a mi manera, Kellen negó con la cabeza. «No voy a usarte como cebo, no como cebo, como interlocutora. Déjame salir al encuentro de Thorn. Conozco el lenguaje de la nobleza. Sé cómo hablar con serpientes. Quizá pueda ganar tiempo, o desestabilizarlo, o hacerle dudar». «No, Kellen, he dicho que no», gritó él, golpeando la pared. «No pienso perderte, no después de todo lo que...». Se calló. Respiraba con dificultad. Elara se acercó y le tomó la mano. Estaba temblando. «No me perderás», susurró ella. «Pero si no hacemos nada, lo perderás todo, y yo contigo». Kellen cerró los ojos. Por un momento pareció no ser el general, ni el guerrero, ni el lobo negro. Solo un hombre enfrentado a lo que más teme. «No puedo prometer que saldrás viva. Yo tampoco puedo prometer que no me iré», dijo ella, medio sonriendo. «Pero, ¿qué clase de amor sería si no aceptáramos el riesgo?». Kellen la abrazó con fuerza. Durante un instante, el mundo volvió a ser solo ellos dos. Pero al separarse, ya había una decisión tomada. 2 días después, Elara partió hacia el campamento de Lord Thorn bajo bandera blanca. La acompañaban Marín y 2 soldados leales a Kellen. Iba con el rostro descubierto, la espalda recta y el orgullo intacto. No era una rehén, era una noble, una embajadora de su propia voluntad. El campamento de Thorn estaba plagado de estandartes, negros con bordes dorados. El símbolo de su casa, una serpiente enroscada sobre un árbol en llamas, ondeaba con arrogancia. Elara lo encontró en su tienda, sentado como si ya fuese rey. Era un hombre de mediana edad, rostro anguloso y mirada calculadora. «Lady Elara», dijo alzándose, «no esperaba su visita. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Has venido a entregarte?». «He venido a advertirte», respondió ella con calma. «Si tocas un solo cabello de Kellen o de Galdhor, no solo serás traidor, serás condenado por el pueblo que aún te respeta». Thorn rió suavemente. «Hablas como si fueras reina. ¿Y tú? Como si ya hubieses ganado. ¿Acaso no lo he hecho?». «No», respondió ella, «porque los hombres que luchan por miedo se dispersan al primer rugido, pero los que luchan por amor arden como llamas imposibles de apagar. Y Kellen no está solo». Los ojos de Thorn se entrecerraron. «No esperaba tanto fuego en la dulce hija del duque. Tampoco yo esperaba encontrar una rata con capa de general». La tensión se volvió insoportable. Pero Elara no retrocedió. Dio media vuelta y salió con paso firme, y mientras lo hacía, supo que había encendido algo. Una chispa, una grieta en el muro del enemigo. Esa noche regresó a Galdor.
Cuando Kaelen la vio, sus ojos se llenaron de alivio y de amor. No dijo nada, solo la tomó entre sus brazos y juntos caminaron en silencio por los muros del castillo, contemplando las antorchas encendidas, la sombra de la guerra que se acercaba y la promesa silenciosa de que, si tenían que arder, lo harían juntos. El silencio que reinaba en el gran salón de piedra era más pesado que cualquier voz. Ni los ecos de los pasos, ni el crujir de las antorchas en las paredes lograban disipar la tensión. Galdor, tan acostumbrado al ruido de las armas y al clamor del entrenamiento, ahora se había convertido en escenario de juicio, y el acusado no era cualquiera. Kaelen, general de Ereban, lobo negro del campo de batalla, estaba allí de pie, sin armadura, sin espada, sin más escudo que su dignidad. El Consejo Militar se había reunido de urgencia, empujado por las presiones de Lord Thorn y el rumor creciente de traición. 6 hombres y una mujer componían el círculo, nobles de sangre, antiguos comandantes, un juez del pueblo. Todos observaban a Kaelen con mirada grave, y más de uno con una chispa de deseo disfrazada de justicia. Kaelen de Ereban, comenzó, el consejero principal, un hombre de barba blanca llamado Varek. Se te acusa de alta desobediencia, de albergar a una enemiga del reino y de anteponer tus emociones al deber. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Kaelen alzó la cabeza, no buscaba compasión, ni siquiera justicia, solo la verdad. No niego nada, dijo con voz firme. Tomé a Elara de Baldaria como rehén, sí, pero no para usarla. Lo hice para impedir una guerra que ya estaba escrita. La protegí y la escuché, y gracias a ella descubrí que nuestros propios aliados nos estaban traicionando desde dentro. ¿Nos hablas de Thorn?, intervino otro consejero de ojos fríos. No has presentado pruebas formales. No tuve tiempo. Él atacó antes. Y tú, en lugar de responder con fuerza, lo dejaste avanzar. ¿Por qué? Kaelen miró al círculo. Su voz bajó un tono, pero su intensidad creció, porque durante años solo supe responder con fuego. Creía que la violencia era la única forma de lealtad. Pero entonces conocí a alguien que me mostró otra verdad, y entendí que proteger no siempre es alzar la espada, sino saber cuándo bajarla. Murmullos comenzaron a extenderse. Algunos movían la cabeza, otros fruncían el ceño. Kaelen lo sabía. Para ellos, mostrar debilidad era imperdonable. ¿Y qué se supone que haremos con un general que ya no cree en la guerra?, preguntó Varek alzando la voz. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. ¡Escuchadle!, gritó una voz femenina. Todos se volvieron. Elara entró al salón con paso firme, flanqueada por Marín. Su vestido rojo oscuro ondeaba como una llama en la penumbra del salón. Nadie la detuvo, nadie osó silenciarla. No podéis juzgarle sin saber toda la verdad, dijo deteniéndose junto a Kaelen. Y si vais a condenarle por haberme protegido, entonces tendréis que condenarme a mí también. El silencio volvió a imponerse, pero esta vez tenía otra textura, un respeto inesperado, una interrupción del juicio. ¿Quién eres tú para hablar en este salón?, espetó uno de los nobles. Eres una extranjera, una prisionera. Fui prisionera, ahora soy testigo, replicó ella, y os traigo la prueba de la traición de Thorn. Entregó un rollo de pergamino a Marín, quien lo desplegó ante el consejo. Era una copia exacta de la carta de Lord Thorn, interceptada en los días previos al avance militar. Una carta que hablaba de pactos con mercenarios, de intenciones de derrocar al consejo y reclamar el trono de Ereban para sí mismo. Kaelen me salvó la vida, añadió Elara alzando la voz. No para ganarse mi favor, no por interés. Lo hizo porque sabe distinguir entre enemigo y víctima, entre justicia y venganza. Varek leyó el pergamino.
Su rostro, por primera vez, perdió la calma. ¿Dónde obtuviste esto? De una fuente. En el norte, intervino Marin. Leal a Kaylen y al pueblo, no a los títulos. El consejo se retiró a deliberar durante una hora que pareció eterna. Elara y Kaylen esperaron juntos, sentados en el borde de una de las bancas, sin hablar demasiado. Sus manos, sin embargo, se entrelazaban de forma natural, como si se hubiesen buscado durante toda la vida. «No permitiré que te exilien», dijo ella en voz baja. «No después de esto». Kaylen la miró con ternura. «Y yo no permitiré que te arrastres por mí ante quienes nunca te verán como igual». «No, me arrastro, camino a tu lado». Cuando el consejo regresó, el silencio volvió a caer como una campana. Varek habló, con su voz medida como un martillo. «Kaylen de Erevan, por tus actos pierdes tu rango militar y tu autoridad sobre Galdor. A partir de ahora no responderás como comandante, sino como ciudadano». Elara se tensó. «Pero», continuó Varek, «no serás exiliado, no serás ejecutado, porque has demostrado lealtad no al poder, sino al pueblo». Una exhalación contenida recorrió la sala. Kaylen inclinó la cabeza, no como un vencido, sino como alguien que al fin se quitaba una carga. «Acepto la sentencia». Varek giró hacia Elara. «Y tú, dama de Valdaria, ya no eres considerada enemiga de este reino. Pero si permaneces aquí lo harás como igual, como aliada, como ciudadana de Erevan». Elara asintió sin dudar. «Acepto, porque aquí es donde debo estar». Esa noche, mientras la nieve caía de nuevo sobre Galdor, Elara y Kaylen se refugiaron en la misma torre donde todo había empezado. Ya no eran prisionera y captor, ya no eran noble y general. Eran dos almas que, después de atravesar el juicio del fuego, se habían escogido. Y esa elección, más que cualquier corona, los hacía libres. Pasaron 2 semanas sin batallas. 2 semanas en las que los muros de Galdor no retumbaron con el estruendo del metal, ni los patios se mancharon de sangre. Por primera vez desde que Elara había llegado, la guerra pareció una palabra lejana, o casi olvidada. Las campanas que antaño advertían de ataques o asambleas sonaban ahora para anunciar cenas, bodas, nacimientos. El castillo respiraba un aire nuevo, y Kaylen también. Sin el peso de su armadura ni la carga de su rango, su andar se había vuelto más sereno. Seguía siendo respetado por los hombres, pero ya no se dirigían a él con títulos. Lo llamaban por su nombre, y él respondía con una calma que antes no poseía, como si, al perder el mando, hubiera ganado algo más valioso: la libertad de sí mismo. Elara y él se habían instalado en una de las torres más altas del castillo, un lugar donde el viento soplaba con fuerza y la vista alcanzaba los bosques, que delimitaban la frontera con Valdaria. Desde allí, Elara escribía cada mañana, no cartas, no diarios políticos, solo pensamientos, memorias, fragmentos de una vida que ahora le parecía ajena. «Escribes más que hablas últimamente», le dijo Kaylen una tarde, entrando con leña para la chimenea. «Porque a veces temo que, si hablo demasiado, la realidad se rompa», respondió ella cerrando el cuaderno. «¿Y si ya no necesitamos protegerla? Siempre se necesita». Kaylen se sentó junto a ella. Sus dedos buscaron los de ella, sin prisa, sin presión. Había aprendido a tocarla con la delicadeza de quien cuida algo que aún no termina de creer suyo. «¿Alguna vez pensaste que acabarías aquí?», preguntó él, mirando por la ventana. «No, ni en mis delirios más extraños», respondió, con media sonrisa. «¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que amarías a alguien de Valdaria?». Kaylen desvió la mirada, pero su gesto fue más nostálgico que amargo.
Nunca pensé que sería capaz de amar sin miedo. Sus palabras flotaron en el aire, como una hoja suspendida antes de tocar el suelo. Elara lo miró en silencio. Había algo en él que seguía dolido, algo que ni la pérdida del poder ni la intimidad compartida habían logrado curar del todo. ¿Qué temes, Kellen? Temo despertar un día y que tú no estés, que decidas regresar a tu mundo, a tus raíces. Mis raíces se quemaron la noche que leí aquella carta de mi padre. Lo que me queda eres tú. Kellen respiró hondo. La abrazó desde atrás, apoyando la barbilla sobre su hombro. ¿Y si te dijera que aún puedes marcharte? Que podrías rehacer tu vida lejos de todo esto. Te diría que no seas idiota. Él rió, bajo, contra su cuello. Los días siguieron. Marín, fiel como siempre, se convirtió en una presencia aún más cercana. Compartía comidas con ellos, salía a cazar con Kellen, ayudaba a Elara con las tareas de las aldeanas. En una de esas tardes, mientras cosían mantas junto al fuego, Marín la miró con franqueza. «Nunca vi a Kellen así», dijo. «No sonríe mucho, pero cuando lo hace, contigo, es distinto. ¿Te incomoda?» «No, solo me preocupa lo que venga. ¿Crees que Baldaria responderá?» «No lo creo, lo sé». Elara bajó la mirada. «Yo también». Una noche, mientras dormían juntos bajo las mantas gruesas, un trueno lejano rompió el silencio. Elara se despertó sobresaltada. No por el trueno, sino por un sueño. Soñaba con su padre, con su voz, tan clara como el cristal, diciéndole que todo lo que había vivido era un engaño, que Kellen la usaría, que la abandonaría, que todo lo que ella pensaba amar era mentira. Se giró hacia él. Dormía con una paz que desmentía su historia. Acarició su rostro, la cicatriz en su ceja, la sombra en su mandíbula. Kellen abrió los ojos. «¿Qué ocurre?» «He soñado con él», murmuró. «Con mi padre». Kellen se incorporó frotándose el rostro. «¿Qué decía? ¿Que me equivoqué?» Kellen no respondió, pero tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «¿Y qué dice esto?», susurró. Elara cerró los ojos. «Dice que estoy exactamente donde debo estar». La tregua se prolongó unos días más, pero la tensión, como la nieve que vuelve cada año, empezó a colarse de nuevo entre las piedras del castillo. Llegaron informes de Baldaria, movimientos de tropas cerca de la frontera, caravanas que evitaban el paso habitual, mensajes interceptados. Kellen convocó a Marín y a 3 capitanes. Elara quiso asistir, pero él le pidió que no. «No porque no confíe en ti», dijo, «sino porque no quiero que vuelvas a vivir entre estrategias. Este tiempo juntos ha sido un regalo. No quiero ensuciarlo aún». «Pero la guerra viene», respondió ella. «¿Lo sabes?» «Sí, pero aún no ha llamado a nuestra puerta». Elara asintió. Y por primera vez temió que el amor no bastara, que los susurros del corazón no pudieran competir con el rugido del deber. Y así, cuando cayó la primera nevada de primavera, un jinete llegó al castillo. Traía un mensaje con el sello de Baldaria. Un ultimátum, un nombre, Elara de Baldaria, y una frase: «Devuélvenos lo que nos pertenece, o prepárate para perderlo todo». Kellen apretó el pergamino entre los dedos y supo que la paz había terminado. El mensaje pesaba más por lo que no decía que por las pocas palabras que traía. Aquel pergamino, sellado con la insignia real de Baldaria, era una amenaza velada, fría, y no por ello menos peligrosa. «Devuélvenos lo que nos pertenece». Era mucho más que una frase simbólica. Era una orden, y lo que Baldaria reclamaba era a Elara. El día en que el mensaje fue entregado, el sol no se asomó sobre Galdor. Nubes espesas cubrían el cielo, como si el clima presintiera lo que estaba por suceder. Kellen guardó el pergamino sin decir una palabra y pidió que se reforzaran las guardias
pero no dijo aún qué haría. Solo se encerró con Marín y un mapa que ya no prometía victorias, sino pérdidas calculadas. Elara, que había aprendido a leer los silencios del castillo, comprendió de inmediato que no podía mantenerse al margen. Esta vez, el conflicto la reclamaba por nombre y sangre, y ya no bastaba con el amor para protegerse de lo que venía. Esa noche, Kellen la encontró sentada en la biblioteca. No leía, solo miraba el fuego, con los codos sobre las rodillas y la mirada ausente. Había desplegado sobre la mesa una hoja en blanco, como si el destino pudiera escribirse a voluntad. Pero no había escrito nada. ¿Puedo?, preguntó él, desde la puerta. «Siempre», respondió ella sin girarse. Kellen se sentó frente a ella. Dejó el pergamino del ultimátum sobre la mesa. Ninguno lo tocó. «¿Qué harás?», preguntó ella al fin. «No he decidido nada», dijo él. «Cada opción que tengo termina mal. Si no respondo, atacarán. Si te entregas, me destruyo. Y si me voy...» Kellen alzó los ojos, heridos. «¿Por voluntad propia? Sí. Entonces me destruiría igual». Elara alargó la mano. Le tomó los dedos con suavidad. Lo miró con ternura. «No quiero irme, Kellen, pero no puedo quedarme si eso significa morir a tu gente. Si el precio de mi presencia aquí es una guerra sin sentido, tal vez deba ser yo quien decida». Kellen se levantó. Empezó a caminar por la sala, inquieto. Sus pasos eran rápidos, su respiración irregular. «¿Y crees que ellos te recibirán con los brazos abiertos?», dijo con amargura. «Después de haber vivido aquí, después de lo que sabes, probablemente no», admitió ella. «Pero sé cómo moverme entre ellos. Puedo hacer que duden, que se detengan, al menos un tiempo». Kellen se detuvo, girándose hacia ella. «No puedo permitir que sacrifiques tu vida por la mía, y yo no puedo permitir que sacrifiques la tuya por la mía», replicó ella. «¿Ves el problema?». El silencio que siguió fue distinto. No era tenso, era triste, casi resignado. Al día siguiente llegó una segunda carta. Esta vez no traía sello real, sino personal. Era de Alaric, el rey, el padre de Elara. Ella la leyó, sola, en la torre más alta. «Hija mía, lamento que este mensaje llegue tarde. Lo que ocurrió en el paso de Elrad no fue como imaginas. Tu captura era una posibilidad entre muchas. Nunca deseamos tu sufrimiento, pero debes regresar. Tu ausencia ha debilitado nuestra posición. Tu nombre aún tiene poder y tu presencia es necesaria. Te prometo que todo se resolverá si vuelves. Un lugar en la corte, un futuro, incluso una unión ventajosa que dejará atrás estos meses de locura. Deja a ese hombre, no es tu igual, tu padre, rey Alaric de Valdaria». Elara dejó caer la carta al suelo, no por sorpresa, sino por cansancio. Por la desolación de confirmarlo, para su padre seguía siendo una herramienta, una pieza en el tablero. La promesa de una unión ventajosa no era más que un matrimonio concertado, una forma de silenciarla, de volver a encerrarla en la jaula de oro de la nobleza. Ese mismo día decidió dar su respuesta. Kellen estaba en el patio, entrenando con Marín. Su espada golpeaba con una fuerza que no había mostrado en semanas. La tensión que contenía necesitaba una salida, pero al verla, se detuvo. Elara se acercó, con la carta aún en la mano. «He decidido», dijo, sin preámbulos. «No voy a volver». Kellen bajó la espada incrédulo. «Pero no me van a recibir, no como yo era, y no voy a permitir que me utilicen de nuevo, ni como moneda, ni como símbolo. Aquí es donde elijo estar, contigo, con esta gente, con este futuro». Marín observó en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y orgullo. Kellen se acercó, le acarició la mejilla. Su voz, cuando habló,
fue apenas un susurro. Sabía que eras valiente, pero no sabía que también eras fuego. Lo soy, dijo Elara. Y ahora el fuego arde contigo. Esa noche, el castillo no celebró con música ni banquetes, pero sí con unidad. Elara convocó una reunión en el gran salón. Habló ante los aldeanos, los soldados, los capitanes. Les dijo que no se escondería, que no escaparía, que no sería el pretexto para una guerra injusta. Les dijo que se quedaba porque creía en ellos, en su lucha, en su libertad, y les pidió una sola cosa: no luchéis por mí, luchad por vosotros, porque nadie más lo hará. Hubo silencio, y luego, uno por uno, los presentes comenzaron a aplaudir. Con respeto, con emoción, con fuerza. Kellen, desde el fondo del salón, la observaba como si la viera por primera vez. Y supo que no importaba lo que viniera, no estaba solo. El campamento de Baldaria se extendía como una mancha de acero sobre los campos del sur, a tan solo una jornada del castillo de Galdor. Cientos de estandartes ondeaban en perfecta formación. Tiendas blancas como tumbas punteaban el paisaje, custodiadas por filas de soldados uniformados, todos portando el emblema del ciervo dorado, el sello de la casa real de Elara. Kellen no quería que ella fuera. Había intentado convencerla con argumentos, con súplicas, incluso con rabia. Pero Elara ya no era la joven obediente de la corte. Su voluntad era ahora tan firme como el acero que sostenía Galdor. «Si no les hablo yo», le dijo a Kellen la noche anterior, «hablarán por mí, y no pienso permitirlo». Al amanecer, Elara partió con Marín y una pequeña escolta. Vistió un abrigo oscuro, sin insignias, sin joyas. No quería parecer una princesa ni una prisionera. Quería ser ella, una mujer que había elegido su camino y estaba dispuesta a defenderlo. Al llegar al campamento, los soldados la reconocieron de inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros susurraron entre dientes. Uno de los capitanes la condujo sin demora a la tienda principal. El interior era amplio, cálido y adornado con telas bordadas con hilos de oro. Todo era exceso, todo olía a poder mal, digerido. Y en el centro, sentado tras una mesa de roble, el rey Alaric alzó la mirada con una mezcla de alivio, arrogancia y cálculo. «Hija», dijo poniéndose en pie. Elara no se movió, no se inclinó, no sonrió. «Majestad», respondió con frialdad. Él frunció apenas los labios. No estaba acostumbrado a la distancia de su hija. «Has vuelto. Me temía lo peor. No he vuelto. Solo he venido a hablar». «¿Conmigo?» «Con el hombre que me entregó como moneda», dijo ella, alzando la voz. «Con el rey que quiso silenciarme a cambio de poder». Alaric inspiró hondo, manteniendo la compostura. «Elara, lo que hicimos fue necesario. Era una estrategia. El norte se nos escapaba, y tú, con tu nombre, podías ayudarnos a recuperarlo. A cambio de mi vida, de mi libertad, de tu deber», replicó él, alzando la voz por primera vez. «Naciste para servir a esta corona. Tu sangre no te pertenece, pertenece a Baldaria, como yo, como todos los que están fuera de este campamento». Elara dio un paso adelante, la rabia contenida en sus ojos. «¿Y qué ha hecho Baldaria por mí, padre? Me protegiste, me defendiste cuando creyeron que era traidora, o simplemente diste la orden y cerraste los ojos. Te estoy dando otra oportunidad», insistió Alaric. «Puedes volver, puedes olvidar lo que ha pasado. El pueblo aún te respeta. Podemos organizar un matrimonio noble. Hay varones dispuestos. Podrás vivir en paz». «¿En paz?», Elara rió, amarga. «¿Crees que podría encontrar paz con alguien elegido por tu conveniencia? ¿Crees que podría acostarme cada noche al lado de un desconocido mientras olvido los ojos de quien he aprendido a amar?
No es tu igual, no necesito uno, gritó ella. No quiero a alguien que me hable desde un trono, sino desde el alma. Kaelen me ha dado más verdad en una mirada que tú en toda mi vida. El silencio cayó como una losa. El rey bajó lentamente la vista, luego caminó hasta una mesita y vertió vino en una copa. Bebió un sorbo, respiró hondo. Si no vuelves con nosotros, Elara, será la guerra. Entonces que lo sea, respondió ella con frialdad. Pero esta vez la lucharé desde el otro lado. Estás dispuesta a destruir todo lo que te formó por un hombre que no puede darte un futuro. Ya me lo ha dado, dijo ella. Me ha dado el único futuro que deseo, el de una vida elegida, el de una voz libre, el de una mujer que no será nunca más un peón. El rey la miró, esta vez sin máscaras. Había en sus ojos algo parecido al miedo, no al enemigo externo, sino a lo que no podía controlar, a lo que se le había escapado de las manos. Entonces eres una traidora. No, padre, soy libre. Regresó al castillo al atardecer. Marín no dijo nada en todo el camino, pero sus ojos no ocultaban el orgullo. Kaelen la esperaba en las puertas, nervioso, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Cuando la vio, dio un paso adelante, conteniéndose por respeto. ¿Estás bien? He dicho lo que tenía que decir, respondió ella. Me ha llamado traidora. ¿Y tú qué le has dicho? Que soy libre. Kaelen la abrazó, no con pasión desesperada, con gratitud, con una ternura que dolía. ¿Y ahora?, preguntó él mientras caminaban hacia la torre. Ahora nos preparamos, dijo Elara, porque vendrán, pero no nos encontrarán arrodillados. Esa noche el consejo de Galdor se reunió de nuevo, no para juzgar, no para debatir, sino para escuchar. Y fue Elara quien habló. Les contó lo que había dicho al rey, les contó que no había vuelta atrás, que Valdaria los atacaría, pero que si permanecían unidos, no por ella, no por Kaelen, sino por sí mismos, podrían resistir. Y en el silencio que siguió, un viejo capitán se levantó, golpeó el suelo con su lanza y dijo: «Mi espada es vuestra, señora». 1 a 1, todos se pusieron en pie, y en ese momento Elara comprendió que, al romper con su pasado, había comenzado a construir algo más grande que cualquier trono, un hogar. La guerra no llegó con un rugido, sino con un rumor. Al principio fue solo el crujir de ramas lejanas, luego el temblor del suelo bajo los pies. Cuando las primeras columnas de humo se alzaron en la distancia, todos en Galdor supieron que Valdaria había cumplido su promesa. Desde la torre más alta, Elara observaba la línea oscura que crecía en el horizonte. No era solo fuego, era el eco de su pasado, avanzando como un monstruo que ya no dormía. No tenía miedo por ella, lo tenía por los que había aprendido a amar, por Marín, por Kaelen, por los campesinos que habían abierto sus puertas a una extranjera sin preguntar. Kaelen había vuelto a usar su armadura. Ya no tenía título oficial, pero nadie se atrevía a cuestionar su liderazgo. Lo seguían no por rango, sino por respeto, por la certeza de que si alguien podía resistir a Valdaria, era él. Esa mañana reunió a sus hombres en el patio. Elara bajó para escucharlo. Kaelen hablaba con la voz firme de quien no ordena, sino comparte el peso de la lucha. «No luchamos por coronas», dijo. «Luchamos por tierra, por familia, por el derecho a decidir quiénes somos. Si hoy caemos, que caigamos sabiendo que no fuimos esclavos de otros reinos, que defendimos no una bandera, sino una verdad». La ovación fue breve, seca, decidida. Todos sabían lo que estaba en juego. Esa misma noche, las primeras tropas enemigas cruzaron el valle. No atacaron directamente, sino que rodearon el castillo, cortando suministros y rutas de escape. Kaelen esperaba ese movimiento,
Sabía cómo pensaba Alaric. Lo había visto cientos de veces desde la distancia. Lo conocía por dentro mejor de lo que le gustaría admitir. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió a la mañana siguiente. Un mensajero con bandera blanca se presentó a las puertas de Galdor. Marín y Elara lo recibieron. Era un joven nervioso, con la voz temblorosa y una túnica demasiado grande para su cuerpo. El rey, Alaric, exige una audiencia con su hija, dijo evitando mirarla a los ojos. En el antiguo palacio de Bayrak, al norte del valle. ¿Una audiencia?, preguntó Marín con desconfianza. Sin armas, sin escoltas, solo ella. Una última oportunidad. De acuerdo, Elara sabía lo que aquello significaba. No era una invitación, era una trampa, pero también era una posibilidad de terminar con todo antes de que más sangre se derramara. Acepto, dijo, sin vacilar. Marín giró la cabeza bruscamente. Estás loca. Tal vez. Pero si mi voz puede evitar que mueran cientos, entonces vale la pena arriesgarla. Kaelen se negó en un principio. Es una emboscada, no irás. No puedo quedarme atrás ahora, respondió ella. He luchado por esto tanto como tú. Y si tengo la posibilidad de detenerlo, aunque sea por unas horas, debo hacerlo. No me lo pidas, dijo él con los ojos nublados. No me pidas que te deje caminar hacia su territorio sola. No te lo pido, susurró. Te lo ordeno, como ciudadana de Ereván, como mujer libre, como la que ha decidido morir de pie si es necesario. Kaelen apretó los dientes. Sabía que no podía ganarle esa batalla. Le entregó su anillo, un símbolo antiguo de la casa de Ereván. Si te pasa algo, murmuró. No me pasará nada, respondió, porque voy como escudo, no como espada. Y antes de partir se besaron, no como despedida, sino como promesa. El antiguo palacio de Bayrak era ahora solo una carcasa de piedra, abandonado desde hacía décadas tras la guerra entre reinos. Su estructura aún se mantenía en pie, aunque las paredes estaban cubiertas de musgo y el aire olía a humedad y pasado. Allí esperaba Alaric. Vestía de negro, sin corona, sin escolta visible, aunque Elara sabía que estaría rodeado de arqueros ocultos entre las ruinas. Aún así, caminó con la cabeza alta, el anillo de Kaelen atado a su cuello como amuleto. «Has venido», dijo el rey sorprendido, «no por ti, sino por ellos. Todavía estás a tiempo, hija. Haz una declaración pública, pide perdón, di que te secuestraron, que fue manipulación, y te reintegraremos a la corte como símbolo de reconciliación, como princesa, como heredera». «¿Heredera de qué?», replicó Elara sin levantar la voz. «¿De un trono que aplasta lo que no puede controlar?». Alaric dio un paso más cerca. «Tú eres Valdaria, llevarás esa sangre hasta el último aliento, y tú llevas miedo», dijo ella. «Miedo a perder el control, a que una mujer se te enfrente y no puedas callarla con matrimonios, encierros o ejércitos. Esto es insensato. No puedes preferir a un soldado antes que a tu padre». «No prefiero a Kaelen, prefiero la verdad». El rey la miró por un instante, luego suspiró. «Entonces lo has elegido a él». «No, me he elegido a mí misma», y en ese momento lo supo. No habría tregua, no habría marcha atrás. Elara se giró para marcharse. «¿Vas a dejar que la guerra estalle por esto?», le preguntó él a su espalda. «La guerra ya estalló el día que decidiste que mi vida era tuya», y se alejó entre ruinas, dejando atrás no solo a su padre, sino todo lo que alguna vez había sido. Esa noche regresó a Galdor, y con ella regresó la certeza. La batalla era inevitable, pero ahora, por primera vez, sabían por qué luchaban. La mañana de la batalla no trajo sol.
Solo una bruma densa, silenciosa, que cubría los campos como un sudario. Galdhor estaba despierto desde mucho antes del alba. No se oían gritos ni órdenes ruidosas, solo pasos decididos, el metal de las armaduras, el crujir de las sogas tensadas y los rezos murmurados en las esquinas. Kailen observaba desde la muralla. Tenía el rostro sereno, pero los ojos oscuros como una tormenta contenida. A su lado Elara, con una capa roja y el cabello trenzado, llevaba en el cinturón una daga que Marín le había entregado personalmente. ¿Estás preparada?, le preguntó Kailen sin apartar la vista del horizonte. Nadie lo está nunca, respondió ella, pero estoy contigo. Eso me basta. El ejército de Baldaria comenzó a desplegarse frente a los muros. Decenas de estandartes dorados rompían la niebla. El rugido de los tambores empezó a hacerse oír. Desde su posición, Elara vio la figura de su padre a caballo, al centro de la formación. No llevaba corona, llevaba yelmo. Era rey, pero hoy era general y estaba dispuesto a matar por recuperar su control. Kailen dio la orden. Las puertas se cerraron, las flechas se alinearon, los cañones rudimentarios fueron encendidos. Todo estaba dispuesto, todo, menos la certeza de que saldrían con vida. «Si caigo», dijo Kailen, girándose hacia ella, «no vengas a buscarme, huye». «Si tú caes, yo caigo contigo», respondió Elara firme. Él asintió. No insistió. Sabía que no podía detenerla, no ahora. Ya no punto. La primera oleada fue brutal. Baldaria atacó con arietes, escalas y catapultas. Galdor resistió, pero a costa de sangre. Marín lideraba una de las torres, combatiendo con la ferocidad de quien ya no teme morir. Elara, aunque Kailen quiso mantenerla a salvo en la torre central, descendió al patio para ayudar a los heridos, portar agua, vendar heridas. El castillo temblaba con cada impacto, pero no cedía. Horas después, un segundo ataque abrió una brecha en el muro sur. Kailen corrió con sus hombres para contenerla. Fue allí donde todo cambió. Un estandarte de Baldaria cayó, y detrás de él apareció una figura familiar, Lord Thorn. «¡Tú!», rugió Kailen al reconocerle. Thorn sonrió con la espada en alto. «Sabía que no morirías en la corte. Demasiado terco. Pero hoy acabaré lo que tú empezaste». Se enfrentaron en medio del barro y los cuerpos. Sus espadas chocaban con fuerza, con odio acumulado. Kailen sangraba por un corte en el costado, pero no se detenía. Luchaba no por venganza, por algo más hondo, por lo que Elara le había devuelto. Finalmente, con un giro seco, Kailen derribó a Thorn. No le mató, solo lo desarmó y le escupió una frase: «Que vivas sabiendo que tu arrogancia fue vencida por la lealtad». Thorn fue tomado prisionero, pero Kailen apenas pudo celebrar. Porque al regresar al patio, Elara no estaba. Elara había sido llevada a la tienda central de Baldaria, no por la fuerza, por decisión propia. Se había adentrado entre el caos mientras los soldados se replegaban. Quería hablar con su padre, una última vez. No para rogar, sino para detener aquello de una vez por todas. Lo encontró de pie, el rostro manchado de barro y sudor, la mirada rota. «¿Cuántos más deben morir, padre, hasta que te recuperemos? ¿Y si ya no soy recuperable? Entonces no quedará nada. Entonces arderemos todos», respondió ella, «porque yo no voy a ceder, y Kailen no va a rendirse». «Tienes el alma de tu madre», dijo él bajando la voz. «Y eso es lo que más daño me hace, porque ella también me dejó. No la perdiste, la alejaste. ¿Y tú? Yo ya no soy tuya, padre». Y con esa frase, Elara se dio la vuelta, pero no pudo regresar por sí sola. Los soldados de Baldaria la descubrieron. Uno intentó sujetarla,
Otro alzó la espada. En ese instante un grito desgarró el aire. El Ara Kellen, cubierto de sangre y barro, había cruzado el campo sin esperar refuerzos. Uno a uno derribó a los hombres que la rodeaban. La alcanzó, la abrazó. «Estás loca», murmuró. «Completamente loca». «Pero viva», respondió ella. «Y contigo». Los soldados de Galdor, al ver a Kellen cruzar la línea enemiga, habían seguido su paso. Se rompió la formación, comenzó un avance inesperado, una ofensiva tan feroz que obligó a Baldaria a retroceder. El rey, al ver que sus hombres dudaban, que algunos bajaban las armas, que otros se unían a Elara, supo que había perdido, no una batalla, un reino. Al anochecer, Galdor no celebró con vítores, solo con lágrimas, con abrazos, con velas encendidas por los caídos. Kellen y Elara caminaban entre los heridos, tocando hombros, agradeciendo vidas. Esa noche no hicieron promesas, no hablaron de futuro, se tumbaron juntos bajo las estrellas, en silencio. Y cuando Elara apoyó su cabeza sobre el pecho de Kellen, escuchó no solo los latidos de su corazón, sino la certeza de que, aunque el precio había sido alto, habían pagado por algo real, por algo que ningún reino podía comprar ni destruir, por amor. Y así termina esta historia. Dos almas enfrentadas por el destino, que eligieron el amor, incluso cuando el mundo entero les decía que no. ¿Y a ti? ¿Qué parte te tocó más el corazón? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito. El primer encuentro en el bosque, la confesión silenciosa entre muros o el precio que pagaron por amar. Aquí, en Flechados, vivimos las emociones a flor de piel. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete al canal, actívala, campanita, déjanos un like para seguir trayéndote relatos que te roben el aliento. Comparte el video con alguien que ame las historias imposibles, pero reales. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos muy pronto con una nueva historia. Porque en Flechados, el amor siempre tiene la última palabra. Hasta entonces, que tu corazón siga escuchando historias.